Vamos a continuar ahora con los tipos de pensamientos. Y tenemos que el pensamiento mítico, bueno, este pensamiento ha sido ampliamente investigado, estudiado por los antropólogos que dijimos que son los que estudiaban esta cultura, todo lo que tenga que ver referente al ser humano. También el pensamiento mítico ha sido estudiado por los lingüistas, por los sociólogos, por los filósofos, por muchos estudiosos, ¿para qué? Para comprender cuáles eran las creencias, cuáles eran los mitos y por qué se habían creado, bueno, por qué se crearon o para qué sí fueron creados. Ahora bien, el pensamiento mítico tiene una cierta estructura. Dentro del pensamiento mítico son los mitos fundacionales los que tienen mayor relevancia, debido a que estos se pueden encontrar pues ciertos patrones, ciertos arquetipos, ciertas cuestiones que unen a varios pueblos. ¿Por qué? Porque se parecen o adoptan ciertas formas que son iguales para distintas sociedades, para distintos pueblos, para distintas etnias. Aunque sean muy diferentes entre sí estas civilizaciones, hay algo que los une dentro de estos pensamientos míticos, este misticismo o esta teoría fundacional, o bueno, mito fundacional. También se cree que el sentido principal del mito era explicar la realidad. Así también era establecer normas, establecer costumbres, leyes, métodos que regían a una sociedad. Los mitos construyen sistemas culturales que conllevan a unificar, pero también a diferenciar a los pueblos de unos de otros, aunque tengan cosas en común, pues los diferenciaba. El mito explica el origen de un rito, de un pueblo, de una nación, de una cosmovisión, de ciertas costumbres, de alguna norma. Suele estar representado por un héroe, o sea, puede ser un héroe o puede ser un dios, y se ubica fuera del tiempo. Es decir, no es como que dijeran en 1600 o hace 2000 años se creó el mundo, no, sino que esto es antes de los tiempos o en algún lugar, en alguna ocasión, ocurrió esto, por ejemplo, ¿no? De los mitos, de los dioses, de las grandes batallas entre los dioses, por ejemplo. Entonces, este es el pensamiento mítico. El pensamiento mítico, al principio, antes del pensamiento filosófico, pues es el que regía a las sociedades, es el que regía a las comunidades, es el que regía a las personas. ¿Por qué? Porque daba o trataba de dar respuesta a lo que sucedía alrededor. Bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, hay alguna duda? No, profe. ¿No? Vale. Ahora bien, veamos. Tenemos entonces, habíamos dicho que tenemos pensamiento racional y pensamiento, pues, mítico. El pensamiento mítico, como ya dijimos, va a ser atemporal, es decir, no va a tener un tiempo específico. Va a ser o se consideraba verdadero, dogmático, ilógico, holístico y divino. Esas son sus características. Ahorita vamos a ver cada una, pero esas son sus características del pensamiento mítico. Mientras que del pensamiento racional vamos a tener que es limitado, es lógico, tiene la relación humano-naturaleza, es cuestionable y suplantable, es limitado en el tiempo y está sujeto a comprobación. Bien, ahora vamos a ver estas características.
Entonces decimos que dentro del pensamiento, el pensamiento mítico y racional tienen estas características. La primera de ellas, o el primer criterio, es el origen del conocimiento. Dentro del mito, del pensamiento mítico, el origen del conocimiento es divino. Es decir, hay relatos míticos que toman como principal personaje a un dios o a dioses, según corresponde en cada cultura, mientras que en el pensamiento racional, el origen del conocimiento es la relación humano-naturaleza. Aquí se busca la comprensión de los fenómenos a través de la percepción de los objetos físicos. Este tipo de pensamiento no trasciende a estos objetos físicos ni a la experiencia evidenciable, sino que asume sus límites, es decir, lo que se puede ver, lo que se puede observar, lo que se puede constatar. Ese es el pensamiento racional. Entonces aquí vemos la diferencia, ¿no? El pensamiento mítico eran dioses, eran mitos, eran leyendas, ¿por qué no? Mientras que el racional son hechos, son verdades, son circunstancias comprobables. Esto es con respecto al origen del conocimiento. Ahora bien, con respecto al tiempo como criterio de comprensión, dentro del pensamiento mítico vamos a tener que es atemporal. ¿Por qué? Porque los relatos míticos, pues bueno, están fuera del tiempo, usan términos como siempre, en un principio, en el origen, antes de los tiempos, etcétera, etcétera. No contemplan fechas y en el caso de tenerlas, pues son más que nada metafóricas, no es como que realmente en esa fecha sucedió. No es así en el pensamiento racional. En el pensamiento racional, el tiempo lo tienen como un criterio de comprensión, es decir, es temporal, tienen tiempos, se expresan con fechas, buscan exactitud y en ocasiones las fechas que se ponen pueden resultar algo confusas, pero en realidad favorece la comprensión. Por ejemplo, hace 66 millones de años se acabó la era mesozoica o la guerra del Peloponeso duró 27 años. Esos son algunos ejemplos de este tiempo como criterio de comprensión para el pensamiento racional, en donde sí existe el tiempo, en donde sí hay fechas verídicas y donde se están poniendo estos periodos que pasa para poder tener este conocimiento o este tipo de pensamiento. Bien, hasta aquí, ¿hay alguna duda o pregunta con respecto a estos dos criterios de estos pensamientos? No. No, ni una. Bien, ahora, entonces vamos a poner otros criterios. Por ejemplo, la pretensión de verdad. Para el pensamiento mítico, pues se dice que es verdadero y punto, no hay más. Pero para el pensamiento racional, para decir que es verdadero, se necesita comprobar. Por eso es limitado a la comprobación. Entonces, el pensamiento mítico solamente se decía, ya es verdad, nadie puede negarla, nadie puede discutirla, nadie puede interrogarla, porque es verdad, aunque no fuera cierto. A diferencia de lo que comúnmente escuchamos por mito como falso o mentira, el pensamiento mítico era verdad absoluta. Y contrariarlo o cuestionarlo era causa de muerte o de condenación. Mientras que dentro del pensamiento racional, bueno, pues el pensamiento racional busca la comprensión por sobre el convencimiento, por lo cual se expresa respetando ciertos principios lógicos argumentativos. Está obligado a ser comprobable y de este modo se establece su validez. Es decir, no porque yo diga que, por ejemplo, esto, si a ustedes les digo que mi saquito es verde, ¿ustedes qué dirían? ¿Es verde? No. No. Si fuera pensamiento mítico, ya estarían condenados a muerte.
¿Por qué? Ah, Porque si yo digo que es verde, pues es verde. En el pensamiento mítico, en el pensamiento mítico. Pero en el pensamiento racional, tienen ustedes razón. ¿Por qué? Porque no es verde. ¿Qué color es? naranja. Naranja, ¿no? Bueno, un O tono bueno, de... sí, ¿Mande? melón. Melón. Melón, no, le tira más al naranja. Sí, Bueno, ¿verdad? el punto es que aquí en el pensamiento racional, cada uno de nosotros empezamos a reflexionar nuestra respuesta, empezamos a pensar por nosotros mismos y no lo que nos diga otra persona, como en el pensamiento mítico, ¿vale? Esa es la pretensión de la verdad. Ahora, la amplitud de la veracidad, ¿qué tan verdadero es? El pensamiento mítico es dogmático, es decir, los relatos míticos no van a cambiar, porque pues ya dijimos, están fuera del tiempo, son para siempre, entonces no, nunca cambian, y por ello, o por ende, no son cuestionables, porque si los cuestionamos o porque si decimos algo contrario al pensamiento mítico, pues seríamos condenados a pena de muerte. Mientras que la amplitud de la veracidad dentro del pensamiento racional sí puede ser cuestionable y sí puede ser suplantable. Parte de la base que es una explicación humana, es decir, estamos limitados en nuestra explicación, no somos, más bien, no lo sabemos todo, entonces, dentro del pensamiento racional, nuestra verdad es cuestionable. Hasta cierto punto puede ser verdad y después de ahí no lo sabemos. Por tanto, puede contener errores. Por eso es tan importante su comprobación y pueden existir aplicaciones mejores. Entonces, tal vez, solo tal vez, no sé. Yo inventé, supongamos, porque esto ya existe, ¿no? Se inventó que la computadora escriba lo que yo voy hablando, lo que yo voy diciendo. Sí, y ese invento, ¿cómo se mejoraría? ¿Qué otra, qué otro uso se le daría? Ah, pues por ejemplo, no sé, podría mejorarlo, por ejemplo, para las personas que no pueden hablar y que tal vez no tengan sus extremidades, sus manos, puedan a través de los ojos escribir o no sé, a través de su lengua escribir o a través, bueno, con un aparato especial obviamente, o a través de impulsos eléctricos conectados a su cerebro puedan escribir y puedan comunicarse, ¿no? Por ejemplo, no sé, algo como eso tiene el pensamiento racional que puede ser mejorado, que puede ser suplantable, que se puede cuestionar, mientras que el mítico no. ¿Por qué? Porque eres condenado a muerte. Bien, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta, hay alguna duda? No, ni una. No, ni una. Vale, entonces, ahora vamos a tener el criterio de razonamiento. Dentro del pensamiento mítico va a ser ilógico y dentro del pensamiento racional va a ser lógico. Entonces, criterio de razonamiento. El pensamiento mítico es ilógico y el pensamiento racional es lógico, tiene una lógica. ¿Por qué el pensamiento mítico es ilógico? Ah, bueno, pues porque no usa los principios de la lógica como el de causalidad, el de identidad, el de contradicción, ya que no pretende la comprensión, sino únicamente la aceptación. No es tanto como que se ponga a razonar, sino simplemente dice, ah, pues esto es así y punto. Todos tienen que aceptarlo porque es así, no hay otra. Sin embargo, dentro del pensamiento racional tenemos que es lógico. ¿Por qué? Porque está restringido por ciertos razonamientos lógicos, donde el pensamiento o la forma, la forma crítica, la forma deductiva e inductiva para poder saber si lo que estamos analizando es correcto o no. Con el origen de la ciencia se desarrolló el método científico. Entonces aquí vamos a ver que dentro del pensamiento racional vamos a tener ya al método científico, donde nos da cierto proceso, ciertas etapas
para poder investigar y descubrir o para poder reafirmar ciertos conocimientos. Ahora bien, el criterio de cantidad. En el pensamiento mítico, pues es holístico. ¿Por qué? Porque los mitos fundacionales, entiéndase por mitos fundacionales, aquellas leyendas que hablan acerca de la creación del universo, de la creación del ser humano, de la vida como se conoce, esos son los mitos fundacionales. Entonces, dentro del pensamiento mítico es holístico porque se basa en estos mitos. Y estos relatos, estos mitos pretenden dar respuesta a la mayoría de las interrogantes que existen, por diversas y distintas que sean. Todas las preguntas que hagas van a ir a lo mismo, al mismo relato, fundacional obviamente, al mismo relato. Mientras que el pensamiento racional, los criterios de cantidad van a ser limitados. ¿Por qué? Porque es específico a una cosa o a un conjunto de cosas semejantes. Se va a explicar una cosa a la vez y se va a separar en diversas áreas. Se limita a lo que puede ser comprensible y evidenciable, nada más. No va a hablar acerca de algo que no puede ser comprendido o algo que no puede ser evidenciable, solamente va a hablar acerca de lo que tiene evidencias y de lo que se puede comprender, pero separándolos en temas más específicos. No existe una misma explicación para todo, sino que hay diversas explicaciones para diversos campos, diversas áreas o diversas cosas que se necesitan. Bueno, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? No, profe. Ok, bien. Ahora, vamos a ver este video acerca de un mito fundacional, que es la creación del quinto sol. Este mito fundacional es mexica azteca. No sé si ustedes ya lo hayan visto o lo hayan, o sepan acerca de pero me pareció interesante porque ya había oído un poco acerca de él, pero no lo había visto en totalidad. Entonces, pensé que había descansado la computadora, pero creo que no. Ahí. Pues ya se puede ver. Ok, creo que ya. A ver. Ah, no sé, no sé. Ustedes me dicen cuando ya se vea algo, por favor. Ya. ¿Listo? Bien. Entonces, va. Cuando aún no había luz ni día, los dioses se reunieron en Teotihuacán y se preguntaban quién se encargaría de alumbrar al mundo. Uno de ellos, llamado Tecusistecatl, dijo: «Yo me encargaré de alumbrarlo». Sin embargo, se necesitaba otro voluntario y nadie quería correr el riesgo. Un dios pequeño y enfermo escuchaba a sus compañeros y no decía nada.
Su nombre era Nanahuatzin. Entonces, notando su presencia, los demás le dijeron: «Sé tú quien alumbres». Nanahuatzin aceptó de buena gana la propuesta. Llegada la medianoche, los dioses se ordenaron en 2 filas, a uno y otro lado del gran horno divino. Tecusistecatl y Nanahuatzin se pusieron frente al fuego y entre las 2 filas de los dioses. Ellos le hablaron a Tecusistecatl y le dijeron: «Ea, pues, entra tú en el fuego». Sin embargo, al llegar corriendo para arrojarse, sintió miedo y se detuvo. 4 veces lo intentó y 4 veces se arrepintió. Entonces, los dioses se dirigieron a Nanahuatzin, pidiéndole que hiciera la prueba. Él, valientemente, cerró los ojos, corrió hacia el fuego y sin más, se arrojó en él. Al ver la decisión de Nanahuatzin, Tecusistecatl finalmente se lanzó también. Enseguida, los dioses se sentaron a esperar por dónde saldría Nanahuatzin convertido en sol. Después de un gran rato, el cielo se puso colorado por todas partes y ellos se postraron de rodillas, mirando hacia los 4 rumbos, tratando de adivinar por cuál de ellos saldría el nuevo sol. Unos lo hicieron hacia el norte, otros hacia occidente, otros hacia el sur y otros hacia el oriente. Estos últimos, los que miraron hacia el oriente, fueron los que acertaron. Sus nombres eran Quetzalcóatl y Xipetotec, llamado también el Tezcatlipoca Rojo, así como los Mimixcoa, los 400 o innumerables dioses destinados a cuidar y alimentar al sol. Y cuando salieron Nanahuatzin y Tecusistecatl, transformados respectivamente en sol y luna, emitían igual resplandor. No se les podía ver directamente de tanto que brillaban. Los dioses se dijeron que eso no estaba bien, y entonces Patecatl, uno de los dioses del pulque, lanzó un conejo en la cara a Tecusistecatl, disminuyendo su brillo. Desde entonces, se puede apreciar un conejo en la cara de la luna. Aún así, Sol y Luna permanecieron inmóviles en el cielo durante 4 días, hasta que en el día de signo Nahui Olin, 4 movimiento, y gracias al sacrificio de los dioses, el viento comenzó a soplar e iniciaron su marcha, primero el Sol y luego la Luna. Por eso salen cada uno a su tiempo. Luego, el Sol llamó a los Mimixcoa y les entregó flechas y escudos para que con ellos le dieran de comer y beber, así como a su madre Tlaltecutli, la tierra. Sin embargo, ellos, en lugar de cumplir con su deber, se dedicaron a flechar aves y jaguares que no ofrecían al sol, a embriagarse y a yacer con mujeres. Viendo eso, el sol llamó a 5 de los Mimixcoa que habían nacido después que los demás y les dio flechas y escudos poderosos, diciéndoles: «Mirad, hijos míos, que habéis de destruir a los 400 Mimixcoa, porque no dedican nada a su madre y a su padre». Entonces tembló la tierra y salió Mixcoatl, se reventó y derrumbó el cerro e hirvió el agua. Los innumerables Mimixcoa fueron vencidos y destruidos. Este mito fundamental era recreado en Tlacaxipehualistli, la fiesta dedicada a Xipetotec.
el sacrificio de los dioses que echó a andar a el sol y la luna se reactualizaba a través del sacrificio de víctimas que los representaban. Luego, sacerdotes que se vestían con sus pieles se sentaban alrededor del Temalacatl, la gran piedra circular donde se escenificaba el rayamiento o sacrificio gladiatorio, la ceremonia principal que conmemoraba la muerte mítica de los innumerables Mimishkoa condenados por no haber cumplido sus obligaciones hacia el sol y la tierra. Bien, entonces, ¿cómo ven este mito fundacional? Pues... Crítico. A mí se me hizo muy interesante. ¿Mande? Se me hizo interesante el mito. Es interesante, pero si viviéramos en esos tiempos, creo que, bueno, sabiendo lo que sabemos ahora, claro está, pues sería muy, tal vez sentiríamos horror de ver los sacrificios que hacen, ¿no? Los sacrificios humanos. Sí, irreal. Por eso digo, sí está interesante, pero no, la verdad no me habría gustado vivir en esa época, ni esos sacrificios. No, ni a mí, la verdad, fue algo horrible, de seguro. Seguramente a quienes sacrificaron ni siquiera querían ser sacrificados, ¿no? Claro. Tal vez eran prisioneros y pues, ni modo, por ser prisioneros te tocó, ¿no? Digo, excepto las... Hay otro mito también, donde las doncellas eran sacrificadas, pues creo que para que lloviera o para que hubiera buenas cosechas. No recuerdo bien si era esa parte o era para otra cosa, pero eran las doncellas las que eran elegidas y sacrificadas. Pero bueno, el punto aquí es ver que este pensamiento mítico pues era así, ¿no? Era muy, ¿cómo decirlo? Tal vez radical. ¿Por qué? Porque se creía firmemente una cosa y no había nada en el mundo que pudiera cambiarlo. Es más, si se atrevía a hacerlo, pues entonces ya era condenado, ¿no? No se podía. Ok, entonces ahora, continuando con esto, vamos a ver, ay, permítanme tantito porque esto ya se acabó nuevamente. Pues. Ok, religioso, ok. El pensamiento religioso, ¿qué me pueden decir ustedes acerca del pensamiento religioso? ¿Se parezca al mítico? No tiene nada que ver. Pues yo siento que el pensamiento religioso no es un tanto, es que vaya gente lo toma, no sé, por ejemplo, muy en serio, ¿no? Es me doy cuenta que prácticamente pues no hay una religión que se le pueda presentar algo así, valga la redundancia, Dios, ¿no? O sea, muchos creen en dioses, muchos creen en diferentes personas, ¿no? Pero no hay una como en específico que pues esa es la indicada, ¿no? Y pues de ahí empiezan prácticamente se puede decir las críticas, ¿no? De religiones y todo. Bien, ok. ¿Qué más? Para mí, la religión, pon tú, es aquella ciencia que estudia a un Dios, ¿no? Entonces, se me hace que, ¿cómo decirlo? Es que se me confunde. Si yo déjalo, pienso tantito y ahora respondo, perdone. Ok. Edgar, Luis, ¿ustedes qué opinan acerca del pensamiento religioso? No tanto como religión, sino pensamiento religioso.
Ah, pues tal vez que sí pertenece un poco más a lo mítico porque no hay como tal pruebas de que existan los dioses. Ok. Bien, eso es lo que usted opina, perfecto. Es como, en mi caso, yo lo pienso, es como, a ver, ¿cómo era? Como creer en algo que no ves, pero que sí puedes sentir, ¿no? Es como creer en Dios es tener fe en algo que no es palpable, pero que sí puede darte así, como, pues, sí te puede, sí hay una creencia, ¿no? Ok, bien. Edgar, ¿usted qué opina? Creo que no nos escucha. Bueno, vamos a ver. ¿O sí nos escucha? Ok. Ok, entonces, el pensamiento religioso o el conocimiento religioso puede ser obtenido a través de líderes religiosos, a través de textos sagrados o, como bien lo decían, a través de experiencias personales o revelación personal. Este conocimiento fue usado por los primeros humanos para poder explicar los fenómenos que les rodeaban. Entonces, sí tiene que ver con el mítico. Sin embargo, aquí tenemos dos formas de interpretar la experiencia religiosa. Se pueden considerar como buena y mala, o positiva y negativa. La positiva pues nos hace creyentes, y la negativa, la interpretación negativa, pues nos hace ateos. Los creyentes confirman la existencia de un ser espiritual. Este ser, pues, es Dios. Los ateos niegan la existencia de Dios. Ahora, ¿creyentes y ateos están en contradicción? Realmente, yo opino esto, claro está que alguien más opinará diferente, realmente pienso que no. ¿Por qué? Porque el ateo niega las ideas religiosas, es decir, la existencia de Dios, la creación del universo por parte de Dios, pero no niega las características de Dios, es decir, las va a tomar ¿para qué? Para otorgárselas a algún objeto material, a un ser humano, a alguna fuerza, para convertirlo en un nuevo Dios o ídolo. De aquí, ¿ustedes qué opinan? ¿Creyentes y ateos sí están en contradicción o no lo están? Pues yo en mi caso personal soy creyente y siento que a veces sí podemos entrar en bastante conflicto, sobre todo en debate, ¿no? De la creencia de si existe un poder superior como tal o no. Ok. Edgar, ¿qué opinas? Pues yo no soy muy creyente porque he tenido la oportunidad de que mi familia tiene diferencias de religiones y siempre traen, por decir, una de mis tías dice una cosa y por parte del, se podría decir que a mí me inculcó mi mamá católico, entonces pienso que sí puede haber conflicto hasta en las mismas propias religiones porque siempre alguien tiene algo diferente que decir, más no llega que en realidad exista. Ok, bien, gracias. Esdras, ¿usted qué opina? Pues en mi experiencia propia, prácticamente, estoy hablando de mí, pues yo siento que es mejor no creer en la religión, ¿no? Se ponen un tanto que sí, ¿no? Supongamos, ¿verdad? Pero, pues prácticamente, si existe o no existe, no es una, pues ya no va con la religión, ¿verdad? O sea, ya no es un tanto prácticamente que puedas decir, pues Dios está diciendo que te pongas en esta religión. Si, como quien dice, si Dios existe y pues claramente está,
que Dios existe, pero pues no en un tanto de una religión, ¿no? Es a mi Ok. parecer. Ok, gracias. Luis, ¿usted qué opina? Bueno, la pregunta era si creen, es que no entendí bien la pregunta, ¿cómo era, perdón? Ah, que si los creyentes y los ateos están en contradicción o no lo están. Es que yo casi no sé de religiones, maestra. Ok, bueno, está bien. Entonces, digo, cada uno de nosotros tenemos un propio pensamiento, tenemos una propia opinión acerca de diversos asuntos. En este caso, les tocó hablar del pensamiento religioso, acerca de si realmente, pues, tanto creyentes como ateos están o no contradiciéndose o están en lo mismo, ¿vale? Entonces, aquí tenemos este pensamiento religioso que, digo, algunos de ustedes dicen, sí, yo soy creyente o no, yo no soy, yo sí practico religión, yo no practico religión. Entonces, aquí cada uno lo toma de acuerdo a, pues, propias conveniencias, propias convicciones. De aquí, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? No, No, ni una. ¿No? De acuerdo. Entonces, ya tenemos ahora al pensamiento científico. El pensamiento científico va a estar relacionado con la tarea de los filósofos para formular metodologías o lógicas de descubrimiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues dentro de la filosofía se crean reglas para poder evaluar las teorías ya existentes y articuladas. Es decir, la reflexión crítica sobre la ciencia, así como la adecuada valoración de su impacto social y ambiental, exigen considerar el fenómeno científico en toda su complejidad, analizando sus diversas dimensiones y contextos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que gracias a la filosofía nosotros tenemos un pensamiento crítico para poder determinar lo que la ciencia está investigando, más bien para poder determinar que si lo que la ciencia está investigando es relevante o no lo es, si las metodologías usadas son lógicas, si el descubrimiento realizado o llevado a cabo realmente. Bien, entonces estábamos con el pensamiento científico. No me acuerdo qué les estaba diciendo antes de que se cortara. ¿En qué nos quedamos? ¿No? ¿Por qué no me ponen atención? Bien, entonces, sí, aquí dentro del pensamiento científico necesitamos utilizar esta reflexión crítica. ¿Por qué? Porque el pensamiento científico abarca pues varias áreas y debemos saber si su método de valoración, si su metodología de investigación, si los descubrimientos que están realizando son verdaderos o no lo son. En pocas palabras, lo que intenta la filosofía de la ciencia es explicar problemas tales como la naturaleza y la obtención de las ideas científicas, como los conceptos, como las hipótesis, los modelos, las teorías, los paradigmas, todas estas cuestiones. También nos intenta explicar la relación de cada una de ellas con la realidad, es decir, no es solamente imaginación, sino que se aplican en la realidad, en lo que es verdadero. También cómo la ciencia describe, explica, predice y contribuye al control de la naturaleza. Esto, bueno, en conjunto con la filosofía de la tecnología. Ahora, también dentro de la filosofía de la ciencia, de la filosofía de la ciencia, nos ayuda a explicar la formulación y el uso del método científico, que es sumamente importante y es uno de los tantos métodos, es uno de los métodos
que nos ayudan a llegar al conocimiento, que nos ayudan a descubrir ciertas cosas y a poder innovar en ciertas áreas. También la filosofía de la ciencia nos ayuda a comprender los tipos de razonamiento utilizados para llegar a las conclusiones, ya que si no razonamos lo que tenemos, la información con la que contamos, los resultados que obtenemos, entonces no podemos llegar a una buena conclusión. También nos da a comprender las implicaciones de los diferentes métodos y modelos de ciencia. Es decir, nos ayuda a saber cuáles de estos métodos, cuáles de estos modelos nos permiten hacer ciencia, nos permiten obtener datos verídicos, datos razonables, datos lógicos y universales. Hasta aquí, ¿hay alguna duda y alguna pregunta? No. No, ni una. ¿No? Correcto. No. Entonces, vamos a pasar al pensamiento filosófico. El pensamiento filosófico es, como ya lo hemos mencionado, un pensamiento crítico, un pensamiento activo, inquieto, inconformista, libre, racional, no empírico y, sobre todo, especulativo, es decir, poco práctico, que indaga buscando respuestas sobre aquellos hechos esenciales que la ciencia aún no ha podido responder y eleva al hombre como un ser racional en su plenitud, que es lo que decíamos al comienzo de la clase, ¿no? Que si alguien llega de otro planeta o, qué sé yo, de otra galaxia y nos dice qué es el ser humano, pues nosotros podemos decir que el ser humano es un ser pensante, un ser racional que puede reflexionar, que puede filosofar. En este caso, que puede tener el pensamiento filosófico que le ayuda a, pues, dar respuesta a diferentes áreas que tal vez la ciencia aún no ha descubierto. El pensamiento filosófico se basa en intentar responder a dos preguntas básicas. ¿De dónde venimos? Y ¿hacia dónde vamos? Ese es el objetivo del pensamiento filosófico, o esa es la base del pensamiento filosófico. Estas dos sencillas preguntas, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? Estas preguntas son las primeras que el hombre se formuló sobre la materia primera para luego extenderse a todo tipo de cuestionamientos, así transformándose como un pensador universal, o más bien transformándose en un pensamiento universal que abarca todos los aspectos de la realidad susceptibles a cuestionamiento. Todo lo que nosotros podemos cuestionar, como lo veíamos en el video, ¿no? De niños somos muy curiosos y preguntamos por todo. Después crecemos y se nos quita esto, pero no debería ser así. Deberíamos siempre cuestionarlo todo, deberíamos siempre preguntar por todo. Y no para avergonzar a alguien más, sino por el placer del conocimiento, por realmente saber más, por realmente conocer, por realmente comprender nuestro entorno. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? No, ninguna. ¿No? ¿Segurísimos? No. Ok, entonces vamos a su guía, por favor. ¿De cuál? De filosofía. Ok. Filosofía, por favor. Filosofía. Yo también la estoy abriendo. Las cosas. No abre. Ni siquiera sé dónde está filosofía. Ok, tampoco abre mi guía. Esto no está padre. Pero esto no tiene guía, ¿o sí?
¿Ves? No subió la guía. No, no la subí. Pero la tengo aquí. Okay. Pero no hay. Ok, ¿me pueden indicar en qué página empieza la guía de filosofía, por favor? 154. Ok, gracias. 154. Bueno, 152, 53, 54. Vale, entonces aquí, dentro de la guía de filosofía, ustedes van a ver todos los temas que nosotros ya tratamos, todos los temas que nosotros hemos estado, pues bien, ahí donde lo dije. Y primero que nada nos da el concepto de filosofía, que ustedes ya saben cuál es. Y el concepto es, o más bien el significado propio de la palabra es amor por la sabiduría o amor a la sabiduría. Así que aquí tenemos nuestro temario, que es el concepto de filosofía, las ramas de la filosofía, tipos de pensamientos, mítico, religioso, científico, filosófico, que es lo que nosotros estuvimos viendo. Dentro del concepto de filosofía nos dice que es una doctrina que usa un conjunto de razonamientos lógicos y metódicos sobre conceptos abstractos como la existencia, la verdad, la ética, basados en la esencia, las características y las causas y efectos de las cosas naturales como el ser humano y el universo. Aquí nosotros vamos a tener distintas preguntas para poder comprender nuestro entorno. Bien, después acá dentro de las ramas de la filosofía, pues como ya vimos, tenemos a la metafísica, tenemos a la epistemología, que es lo que nosotros ya estuvimos viendo con anterioridad. Ahora bien, más adelante también tenemos, por ejemplo, la política. Creo que, ok, a ver, permítame tantito, por favor. Me parece que les van a presentar a la nueva directora del plantel, ¿de acuerdo? Entonces, los dejo con ellos. Hola chicos, buenas tardes. Hola profe, muy buenas tardes. No, días todavía. Todavía estamos a unos minutitos. Buenos ¿Cómo días. están chicos? Bueno, muchísimo gusto. Gracias. Soy la licenciada Ana Macedonio y soy la directora académica del grupo UNIGES. Paso a verlos, a ver cómo van, cómo están, cómo se sienten. Bien, gracias. Bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Es la licenciada Adriana García y ella va a estar a cargo ahorita de lo que viene siendo el plantel de Pachuca. Adelante, Lic. Hola, jóvenes, buenos días, todavía. Muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Miren, es un gusto estar aquí con ustedes, poderlos apoyar. Cualquier situación, con gusto se pueden acercar a dirección. Y de igual manera, ya estoy en todos los grupos, pueden igual mandarme un WhatsApp, si podemos ahí resolverlo en conjunto, ¿de acuerdo? Y muchísimas gracias y les quiero decir que muchas ganas con la profesora Leticia y que el mayor de los éxitos, ¿de acuerdo? Gracias. Gracias. Gracias, chicos. Tienen a una muy buena profe. Aprovechenla, exprímanla lo más que puedan. Y estamos en contacto. Más tardecito voy a estar mandando en los grupos de WhatsApp el correo de dirección académica para que si tienen alguna duda, alguna sugerencia, alguna aclaración, con toda confianza, su servidora les vamos a dar solución. ¿Sale? Muchas gracias. Bueno, pues cuídense muchísimo, que tengan bonito fin. Un abrazo, profe. Saludos. Muchas gracias. Saludos, buen Hasta día. luego. Bye. Hasta luego. Ok, bueno, entonces ya conocieron a la nueva directora para que si hay alguna duda, pues si hay algo que tramitar, entonces pues ya saben hacia dónde dirigirse, ¿de acuerdo? Bien.
Continuamos con la guía ya para terminar esta materia de filosofía, porque como ustedes pueden ver, ya la estamos terminando. Entonces, vamos a ver, déjenme les vuelvo a compartir la materia. Ah, sí, iba a decir, sí, Darío, ¿me podrías apoyar leyendo la política, por favor? Claro que sí. Dice, la política es la ética aplicada a un grupo de personas. ¿Por qué es importante la política? La política dice cómo se debe establecer una sociedad y cómo se debe actuar dentro de esta. ¿Qué es una política racional? El requisito de un sistema político es que los individuos dentro de ese sistema puedan funcionar plenamente según su naturaleza. Si ese no es el caso, se revelarán, como en la Rusia zarista, o el sistema eventualmente se derrumbará, como en la Rusia comunista. La razón es el principal medio de supervivencia del hombre. Un ser humano no puede sobrevivir en un ambiente donde la razón es ineficaz y prosperará o morirá de hambre en un grado en proporción a la eficacia de la razón. Esto significa que el objetivo principal de un sistema político debe ser la preservación y habilitación de la facultad de la razón. La razón no funciona bajo coacción. Un hombre puede ser obligado a actuar en un punto de un arma, pero no puede ser forzado a pensar. Del mismo modo, en un ambiente donde el bien lo hace correcto, la razón no puede funcionar porque los frutos de la racionalidad no pueden ser disfrutados. Un sistema político moral debe prohibir la coacción, o dicho de otro modo, un sistema político moral debe prohibir la iniciación de la fuerza, ya que represalia debe ser justa. La represalia debe ser justa. Esto significa que debe haber alguna manera de evitar que una persona mate, amenace o golpee a otra. Esto se logra otorgando al gobierno un monopolio sobre la fuerza de represalia y con leyes objetivas. Bien, Sería muchas todo. gracias. Al servicio. Entonces, aquí nosotros podemos ver que la política debería ser al servicio de pues a quien está gobernando. El sistema político moral debería, como aquí lo dice, prohibir la coacción. Es decir, no evitar el uso de represalias contra, por ejemplo, no sé, manifestantes, contra aquellos que están reclamando sus derechos, por ejemplo, ¿no? Cosa que a veces sucede, pero en otras ocasiones no. Es decir, sí hay represalias, sí hay coacción, lo cual no debería ser. Digo, hablando de la política moral, pero pues lamentablemente no tenemos, o nuestro país no cuenta en muchas ocasiones con este tipo de política. Bien, aquí también vemos la ética, que como les mencionaba, es la parte del qué debo hacer o cómo lo voy a hacer, es decir, ponernos en acción. ¿Para qué? Para poder actuar de una o de otra manera. Dentro de la estética, habíamos dicho que es el estudio del arte, el propósito que hay detrás de este. Es más, Edgar, ¿me podría ayudar leyendo la estética, por favor? Bueno, creo que su micrófono está apagado. La estética es el estudio del arte, así como del propósito que hay detrás de él. El arte consiste en la música, la literatura y la pintura, o incluye una buena solución de ingeniería, o una hermosa puesta de sol. Estas son las preguntas que apuntan en la estética. También estudia métodos de evaluación del arte y permite juicios del arte. ¿Es el arte en el ojo del espectador? Cualquier cosa que
atraiga encaja bajo el paraguas del arte o tiene una naturaleza específica, cumple una meta. A veces se considera que la estética es parte de una categoría filosófica más grande llamada axiología. La axiología es un área de la filosofía que estudia valores y juicios del valor. Si alguien gasta millones en una sola pintura o dice que una escultura no tiene precio, él o ella está haciendo un juicio axiológico. Gracias. Entonces, creo que sigue, ¿no, verdad? No sigue. Es mi turno. Gracias. Entonces, por ejemplo, no sé, para muchos de nosotros, si no es que para la mayoría o para todos, ver un atardecer, ¿es algo bello? O... Sí. Sí, Para es mí. precioso. Sí, es precioso. Ok. Por ejemplo, ¿qué otra cosa? Ver a una mamá con su hijo, ¿consideran que es algo bello o es algo pues normal y punto? Sí, es algo bello. Ok, para unos es bello, para otros es algo normal, perfecto. Ver, no sé, a un gato o a un perrito o a cualquier animal, ¿es algo bello o es algo normal? Es Bello. Ok, es bello, para otros es normal. Entonces, aquí nos damos cuenta que la belleza o esta estética, pues sí puede ser subjetiva, es decir, viene de la percepción de cada uno de nosotros. Como bien lo mencionaban aquí en la guía, una persona puede pagar muchísimo dinero por una pieza de arte, por un cuadro, por una pintura, y puede decir que su valor es incalculable y ahí ya está haciendo un juicio de valor, un juicio axiológico o una valoración axiológica donde se determina si esta pieza o esta obra de arte es bella, tiene cierta estética, entonces hacemos este juicio axiológico. Bien, también tenemos entonces el pensamiento mitológico o el mítico, que dijimos que eran los relatos tradicionales, el pensamiento religioso, que como habíamos dicho se puede obtener por una persona que se dedica a ello, el pensamiento científico, el pensamiento filosófico y listo. Entonces, hasta aquí hemos terminado la materia de filosofía. Vamos a continuar con lo siguiente. Permítanme, por favor.